Bueno, saludos, amigos de Hablemos Claro. Hoy nos vemos en un nuevo capítulo de su programa semanal, Hablemos Claro. En esta oportunidad vamos a tratar un tema bastante sensible social, política y culturalmente, como es la existencia y el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBTQ. Para tratar este tema, tenemos como invitada a nuestra querida amiga, Heichel Escorche, quien, reconocida militante de esta causa, de esta lucha, quien es de profesión abogada, defensora de los derechos humanos de comunidades vulnerables LGBTQ, directora de la Fundación Caribe Diverso y conductora del programa radial Sin Plumas en la Lengua, por su emisora ecológica 106.9 FM. Ese programa pueden escucharlo todos los lunes a las 5 de la tarde. Bueno, vamos a entrar en materia, Heichel. Cuando dije en la presentación que es un tema efectivamente muy sensible social, política y culturalmente, es porque es así. Es un tema que de alguna manera la izquierda, ¿verdad?, ha evitado asumir al menos la fase de debate. Todavía no estamos hablando de la fase de toma de decisiones y la fase de cumplimiento de esa toma de decisiones. Esta primera fase, que consideramos que es el debate, autocríticamente consideramos que desde la izquierda no se termina de agarrar el toro por los cachos. Efectivamente, por ponerlo en blanco y negro, hay quienes consideran que si salen en defensa de los derechos de esta comunidad, pierden los votos de quienes están en contra, y si salen a cuestionar esta comunidad, entonces pierden los votos de quienes están a favor. Consideramos que esto va más allá de un tema político electoral, va a un tema sustantivo de la cosmovisión de la izquierda, y creo que debemos ser cónsonos con nuestro discurso. Entonces, en ese sentido, como nosotros no aspiramos a ningún cargo de elección popular, asumimos el desafío de debatir o abrir una nueva ventana al debate de tan sensible tema. Bueno, Heichel, vamos a entrar entonces en materia y cuéntanos, ¿en qué momentos estamos hoy en ese largo camino? Porque entendemos que es un largo camino de lucha por el reconocimiento de los derechos de esta comunidad. Bienvenida. Gracias, Jesús Enrique. Fíjate, nosotros creemos que ha sido muy lenta la marcha para la comunidad LGBT. El avance y las conquistas han sido muy pocas para los esfuerzos y la dedicación que efectivamente gran parte de la población LGBT, digamos, abiertamente llevando la bandera o no, porque eso es un punto álgido, ¿no? Quienes asumen la bandera multicolor y quienes, a pesar de que no la asuman, digamos, se ven también afectados por la falta de derechos en nuestro país que contribuyan a la felicidad, a la, digamos, la estabilidad social, económica y familiar de la comunidad LGBT. Siempre ha tratado de colocarse a la comunidad LGBT, y es una cosa que hay que referir en primer término, como minorías vulnerables. Nosotros tenemos derechos vulnerados, no somos vulnerables. Tenemos derechos vulnerados, que es distinto, porque se nos atropellan nuestros derechos. Aquí hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Los ciudadanos de primera son los heterosexuales. Los ciudadanos de segunda somos los homosexuales, lesbianas, gays, bisexuales, intersexuales, trans. ¿Por qué digo esto? Y queer, que son, digamos, una gran mayoría hoy de la juventud, que son personas que simplemente no se definen por el señalamiento de la heteronorma de hombre o mujer, simplemente no quieren recibir ninguno de los dos apelativos. Entonces, ¿qué creemos nosotros? Que principalmente los esfuerzos que se han hecho por muchísimas organizaciones que hay que reconocer en todos los espacios. Estoy hablando de más de 20 organizaciones a nivel nacional que tienen por lo menos unos de 20 a 25 años trabajando el tema de los derechos de la comunidad LGBT, trabajando el tema de los derechos civiles, porque aquí el punto es que nuestros derechos civiles no son los mismos.
Podemos vivir quizás en las mismas condiciones. Pagamos el mismo IVA que tú, que eres heterosexual. Pagamos el mismo impuesto que tú, que eres heterosexual. Pero no tenemos el mismo derecho que tú. Por ejemplo, yo tengo 14 años con mi pareja. Si yo muero mañana, o si yo caigo en una enfermedad grave mañana, ella no tiene derecho ni a entrar a la terapia intensiva, ni de decidir qué va a pasar conmigo, aunque ni siquiera yo haya visto a mi familia en los últimos 14 años, pues, por decirte algo. No es la realidad, pero por decirte sí, un ejemplo. Un ejemplo. ¿Ves? Pero además, sucesoralmente, quienes heredan es mi familia. Hay quienes pretenden decir que, bueno, que es un tema economicista, que tenemos intereses económicos simplemente y que, bueno, hay que darnos entonces quizás la unión de hechos para que nos quedemos tranquilos. Pero no se trata de eso. Se trata, 1, de derechos civiles, 2, de derecho de familia, 3, del derecho a decidir a quién amar. Porque entonces me impones que constitucionalmente no dice que sea así, dice que todos somos iguales, según el artículo 21 de la Constitución. El Tribunal Supremo de Justicia reconoció la doble maternidad en este país, en un caso muy sonado en el país. Pero en esa sentencia, 1180, donde se reconoce la doble maternidad, a pesar de que la jurisprudencia de este país puede aplicarse en otros tribunales como una ley, puede referenciarse, no es posible que se reconozca la doble maternidad en el país. No es posible reconocer los hijos de parejas que se casan en el extranjero, por ejemplo, que la mayoría de nuestra gente va a casarse al extranjero. Colombia, Argentina, Ecuador, países que incluso tienen un atraso en términos sociales muchísimo mayor que el de Venezuela. Aún así, Venezuela no le da los derechos más elementales a la comunidad LGBT. Y como te digo, nos clasifica ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Ahí coincidimos, Heichel. Yo creo que, y hay que ser responsable en decir esto, pero creo que en el caso de Venezuela, el punto en el cual estamos en este momento no es el punto en el cual considero que deberíamos estar. Creo que hemos podido avanzar un poco más en este largo camino, que como dije, no es un hecho fáctico, es un proceso, es un camino, pero creo que hemos podido avanzar mucho más de lo que se ha logrado. Ahora, ¿qué considera Heichel que estamos haciendo que no se debe hacer y qué considera Heichel que no estamos haciendo y que se debe hacer como gobierno y como sociedad? ¿Qué no estamos haciendo y deberíamos hacer? Abrir el debate y que la gente decida si efectivamente cuál es su opinión real. Porque es que hay muchos dirigentes, factores distintos de la sociedad, algunos con poder económico, otros con poder político, otros con ambos, que deciden que esta sociedad es muy machista y no se puede poner nada. ¿Ves? No se puede hacer ningún cambio, ninguna transformación profunda. Pero también se decidió tener 21 diputados evangélicos que atacan a la comunidad LGBT. Esos sí tienen más derecho a estar en esos espacios, a debatir y a decidir que el resto. Es una pregunta que uno se hace. Pero además son derechos humanos que no tienen por qué discutirse, no tienen por qué negarse por los derechos de otros. Es decir, nuestros derechos humanos están siendo violentados al no reconocerse la posibilidad de ampliar nuestras decisiones, la posibilidad de casarnos, de tener familia, de reconocer los hijos, etc. Entonces, al estar violentándose esos derechos, ya no cabe, digamos, una polémica para el debate. Pero nosotros incluso hemos dicho en muchos momentos, y en su momento el movimiento que representaba a la comunidad LGBT para el año 2014, que había una cantidad de dirigentes importantes cuando introdujeron en el TCJ la solicitud del matrimonio igualitario, ellos cumplieron con la ley, llevaron 22.000 firmas, que era más de lo necesario para que se hicieran los cambios en las leyes y se abriera pues el debate para la posibilidad del matrimonio igualitario. Y sin embargo no se hizo nada. Estoy hablando 2014, no se hizo nada. Y no estaba conformado por la derecha la mayoría de la Asamblea Nacional. Entonces, discutamos entonces cuál es la posición real de los revolucionarios
o de las personas que se supone que son revolucionarias, apuestan al amor, apuestan a las transformaciones, apuestan al amor por la humanidad, apuestan por la felicidad social, son bolivarianos, en teoría, son chavistas, en teoría, porque resulta que Chávez fue el primero que nombró a la diversidad sexual en el Plan de la Patria y el respeto a la sexodiversidad. Pero eso no se está cumpliendo, entonces hay que dar una discusión bastante complicada para los que están en esos cargos y en esos espacios. Entonces, nosotros creemos profundamente que primero no se puede seguir vulnerando los derechos de la comunidad. Segundo, deben cumplirse las leyes que existen. Por ejemplo, hasta la semana pasada estuvieron unos compañeros, 3 compañeros, apostados a las afueras de la Defensoría del Pueblo durante 9 días en protesta. Se reunieron con la dirección de la Asamblea Nacional. Quedaron ayer a atenderlos, no fue así. Tuvieron que amanecer, se supone que los van a atender hoy. Pero ¿por qué hay que hacer eso para que se cumplan las leyes si ya la ley existe? Es una ley del año 2007 para el cambio de nombre de las personas que no se identifican con el nombre que tienen por el género que se expresa en ellos. Es decir, tienen un nombre de hombre y se sienten mujeres, se expresan como mujeres, como femeninas y quieren cambiar su nombre a mujeres porque son compañeras trans femeninas y viceversa, compañeros trans masculinos. Entonces, hay una contradicción allí. 1, el cumplimiento de la ley. 2, el cumplimiento de las jurisprudencias que existen. 3, no se puede debatir, no se puede discutir los derechos que nosotros tenemos por naturaleza. Por nacer seres humanos vivos, los tenemos, porque además son acuerdos de Naciones Unidas donde Venezuela forma parte. Y por último, ¿cuál es el miedo de abrir el debate? Que a lo mejor no somos tan minoría como parece, puede ser. Pero nosotros somos hijos de alguien, somos hermanos de alguien, somos tíos de alguien, que muchos de esos alguien son heterosexuales. Y probablemente tengan una gran sorpresa si se da esa discusión y se abre ese debate. Una gran sorpresa. Sí, mira, yo creo, bueno, y un poco para aportar a este debate bastante complejo, ¿no? Efectivamente, la cosmovisión, el paradigma imperante es el paradigma de la heterosexualidad, particularmente en una sociedad patriarcal. Ese tema que ya... Patriarcal, capitalista, impositiva, machista. Machista. Pero hay que resaltar, ese efectivamente es el paradigma. E incluso yo, o sea, no es que yo estoy libre de esto, yo estoy impregnado de ese paradigma. Yo vengo de una familia, de un padre latonero, de una madre ama de casa, orientales, muy afianzados en ese machismo. Yo lo reconozco y sé que hay algunos elementos subjetivos que hay que revisar. Pero quizás Jesús Enrique tiene esa capacidad de reconocer cuál es la característica sociocultural, de dónde proviene, y que entiende que, bueno, que dentro de ese paradigma no todo es cierto. A ese paradigma no lo asiste la razón en todo. Sin embargo, es el paradigma dominante. Y como es el paradigma dominante, es el paradigma que edificó todo un andamiaje jurídico, es el que edificó todas las leyes, es el que reconoce al hombre y a la mujer, y fuera de hombre y mujer no reconoce más derechos de más ninguna comunidad, etc. Ahora, se supone que la izquierda, a diferencia ya un poco para ir desagregando, se supone que la izquierda está en capacidad de establecer esa diferencia de ese modelo que hay que superar en contraposición al modelo que hay que edificar, y se supone que la izquierda debe dar pasos hacia adelante precisamente en la construcción de ese modelo. Ahí es donde considero que está un poco la deuda, porque hay que ponerlo así, la deuda que tenemos como izquierda en reconocer la existencia de esa comunidad, y a partir de reconocer la existencia de esa comunidad, entonces estructurar un nuevo andamiaje jurídico que garantice sus derechos. Sin embargo, es un tema sumamente peliagudo. Cuando digo sumamente peliagudo es que yo estoy seguro que los que nos escuchan, los que nos ven, incluso tienen un debate con su almohada. Ahí ellos con ellos, tú con tú, en relación a este tema de reconocer al otro, reconocer a esa otra comunidad, porque reconocer a esa otra comunidad significa, por ejemplo, entonces aceptar un tema que está en boga en este momento, que en las comiquitas de Disney, y lo pongo que no por superficial, pero sí es la concreción de una realidad, que en las comiquitas aparecen ahora personajes de la comunidad LGBTQ,
Y compañeros en conversaciones, entre cervecitas, entre algunos tragos, dice, yo no le puedo permitir a mi hijo, yo no le puedo permitir a mi hija que se exponga a eso. Y tú dices, bueno, ese momento es un momento donde impera esa contradicción que esa persona tiene porque proviene de ese viejo modelo. Ridículo. Y Bueno, te voy a decir por qué. Ajá, cuéntanos. Fíjate, yo nací en el año 76. Crecí viendo al Baron Ashler, que era hombre y mujer, en Mazinger Z. Y mis 18 primos también lo vieron. La única lesbiana soy yo. Entonces, no afectó a los otros 17. Así que no tiene nada que ver con el cómic que veas. Me vas a disculpar. Los niños tienen la cualidad, a los 4 o 5 años, de tener ya cierta orientación, que no es definitiva, pero sí hay cierta orientación. Lo demás, que quieran sexualizar a los niños, eso es otra cosa. Aquí nadie está hablando de, digamos, introducir el elemento sexual para los niños, porque no tienen por qué hacerse, ¿entiendes? O sea, quienes están metiendo el elemento son los adultos, no son los niños. Ahora, el respeto a la diferencia, eso sí tiene que haberlo, ¿ves? Porque existimos. Y lo peor, y digamos, el arma que nosotros, lamentablemente, con la que nos han combatido como comunidad permanentemente ha sido con la invisibilización. Y ese es el gran problema de que aparezca eso en Disney y esa es la gran campaña que tienen. Porque es que el niño o la niña no va a ser homosexual o lesbiana porque respete y entienda que existe eso. No estamos hablando de sexualizarlo en ese momento. Eso es un delito, eso es otra cosa. Ni siquiera el adolescente, porque todavía no tiene la madurez para hacerlo. Y sin embargo sabemos que ocurre. Pero más allá de eso, de la experimentación del adolescente, 16, 17, 18 años, la experimentación del adolescente es otro nivel. Pero además va a ser decisión de esa persona, de esa individualidad. Sea el papá el más machista, sea la mamá la más anti-homosexualidad, lo que sea. Porque mis padres son heterosexuales. Yo no vi ningún ejemplo de homosexualidad en mi casa. Y soy lesbiana. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? No es cierto. Lo primero que hay que entender es que es una decisión y una inclinación absolutamente personal. ¿Hay influencia de cosas sociales? Sí, para tú entender, definir. Yo tuve mucha influencia social de los heterosexuales en mi familia. Y tuve novio, y me obligué a hacerlo, y salí con chicos, y estuve con ellos, y tuve relaciones sexuales, y definitivamente entendí que soy lesbiana. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? ¿Ah? El punto no es que te vas a volver, eso no se pega, eso no se convierte, eso no se contagia, no es una enfermedad. Es una cosa que la gente tiene que entender, porque la OMS lo entendió hace mucho tiempo, pues. Y ya tenemos más de 32 años en este debate, internacionalmente, digo, en los países del resto del planeta. Entonces, hay que entender que no se contagia, no es una enfermedad, no se pega, no se aprende, se es o no se es, y punto. No hay otra forma. Bueno, creo que la conclusión de esta parte es que hay que abrir el debate. Heichel está mostrando su verdad, su apreciación, y efectivamente hay otra contraparte que estoy seguro que quiere poner su verdad. Esa, un poco lo que caractericé anteriormente, pero creo que lo importante acá es que ambas partes, si es que son ambas partes o las diversas partes, se sienten y se abra el debate. Claro. Y yo creo que quien debe facilitar las condiciones y ser el propulsor para abrir ese debate es efectivamente la izquierda. Ahora, eso no cuestiona los derechos existen. Los derechos existen y están siendo violentados porque no se respetan. Los que se han conquistado hasta ahora. No, los derechos humanos existen por ser humanos. Ok. Y la República Bolivariana de Venezuela firmó ese acuerdo, ¿entiendes? Por lo tanto debe cumplirlo. Y eso no ocurre. Fin. Ahora, lo demás que debatamos de ir para abajo es otra cosa. ¿Qué hemos avanzado? No todo es malo, no todo es deuda. ¿Qué considera Heichel que en el caso de Venezuela, que hemos logrado avanzar, que se ha logrado poner sobre la mesa ya ¿De qué me estás hablando? En los derechos? Por ejemplo, en el plano legal me indica que ya hay leyes que no se están cumpliendo, es otra cosa.
pero que ya Hay reconocen. jurisprudencia, sí, hay jurisprudencia con respecto al reconocimiento de la doble maternidad. Cuando te pregunto esto es para que quien nos está escuchando y nos está viendo sepa puntualmente qué se ha avanzado y no solo lo que está en deuda. No todos los que nos están escuchando y viendo saben. Ok, fíjate, hay sentencias del TCJ a solicitud de la comunidad LGBT que están, digamos, por falta de respuesta, en este caso, de la Asamblea Nacional. Porque es quien debe cambiar la legislación en el caso del Código Civil es la Asamblea Nacional, no es el TCJ. Y efectivamente así ellos lo declaran en la sentencia, ¿no? Es la Asamblea Nacional quien debe hacer los cambios necesarios en el Código Civil para permitir el matrimonio no solamente entre hombre y mujer, sino entre las personas del mismo sexo. O simplemente con quitar la palabra hombre y mujer ya sería suficiente, al artículo 40 del Código Civil. Lo otro que tenemos nosotros pendiente, y que era uno de los reclamos recientes de los compañeros que hicieron las protestas frente a la Defensoría del Pueblo, es que existe la criminalización de la homosexualidad en el país. En el artículo 565 del Código de Enjuiciamiento Militar, existe la pena de 1 a 3 años de cárcel y la pérdida de la carrera a profesionales militares que se consideren que son homosexuales, ¿no? Que tengan relaciones entre personas del mismo sexo. Por lo tanto, uno de los argumentos que se refiere es que eso no se aplica, y no se aplica es porque o lo mantienes bien oculto o te vas de baja antes que te metan preso. Entonces pierdes la carrera igualmente y por supuesto no hay modo de que puedan salir de esa atadura. Hay gente que refirió, bueno, pero es que eso no es problema de ustedes, no, si es problema de nosotros, porque efectivamente si somos defensores de los derechos de toda la comunidad LGBT, ellos son parte de nuestra comunidad y por supuesto los defendemos en el marco de todos los derechos humanos para todas las personas. Por último, hay un elemento importante que es el tema ciencia, que yo creo que es fundamental introducirlo aquí, y yo lo hablaba recientemente con algunos dirigentes de alto nivel, que nosotros necesitamos que del debate salga el tema religioso, porque esto no es un problema religioso, esto es un problema social y científico que podemos discutir incluso en términos de ciencia, porque la intersexualidad es un problema biológico de una persona que nace con una carga hormonal y con una carga genética distinta, y por consecuencia tiene dos sexos. Entonces en el país, ¿qué se hace? Se mutila al intersexual cuando nace y se le da la identidad de mujer porque es más fácil, porque es obligatorio que salga con la partida de nacimiento y un sexo del hospital. Entonces, ¿qué cosas nosotros hemos avanzado? Yo diría que muy pocas en términos de derechos. A pesar de que existe esa sentencia, no se aplica. A pesar que existe la posibilidad de cambiar el nombre en una ley del 2007 del registro de nombre, tampoco se aplica. Entonces, bueno, yo creo que nosotros Esto que recientemente se dijo de todos, todas y todes, ¿es accesorio o es un avance? La semántica creo que es importante, pero si no está acompañada de acciones concretas, al menos de políticas públicas, no sirve de nada. Por ejemplo, yo puedo decir todos, todas y todes, aprenderlo de memoria, repetirlo, pero si efectivamente no respondo ante los compromisos genuinos de las necesidades de una comunidad, por ejemplo, en políticas públicas de salud, de atención especializada a las comunidades LGBT, a los compañeros trans, a las compañeras trans, al tratamiento hormonal que eso refiere, sabemos que el país tiene una crisis tremenda en el tema hospitalario, pero para la comunidad LGBT es aún peor, porque nosotros conocemos casos de compañeros y compañeras que por ser trans no son atendidos y los dejan morir en los hospitales, por ejemplo. Entonces no hay la sensibilización del personal, de los funcionarios públicos, no hay la capacidad, ¿vale?, de sensibilizar y de formar en el tema. Yo creo que eso es una tarea de Estado. No, mire, y con el tema ese, antes que se me pase, lo que dijiste del tema religioso, que particularmente considero que no es más que una línea estratégica de la heterosexualidad para defender su paradigma, porque entiende, bueno, cuáles son las características del pueblo venezolano, un pueblo profundamente cristiano, católico, y obviamente desde esta religión
solo se reconoce el tema de hombre y de mujer. Sin embargo, bueno, en Venezuela no solo hay cristianos, en Venezuela hay una proliferación de distintas religiones, entonces tú dices, bueno, con qué lentes, con qué religión entonces vamos a debatir? Porque si es el de la religión dominante, efectivamente es un arma de defensa de la heterosexualidad, pero creo que complejizaría mucho más meter el tema de la religión en este caso. Ahora, autocríticas hechas, porque si bien considero que no se ha avanzado lo suficiente, hay una cuota de responsabilidad de la autoridad, pero hay una cuota de responsabilidad quizás de los mismos movimientos. Hay discriminación interna, hay división, hay atomización de esfuerzo. ¿Cuál es esa cuota de autocrítica o de revisión a la cual llamaría Heichel dentro del colectivo LGBT? Fíjate, yo creo que donde hay humanidad siempre va a haber diferencia. Donde haya intereses individuales por encima de los intereses colectivos, va a haber diferencia. Pero no lo digo solamente por el movimiento LGBT, lo hay en toda nuestra sociedad. Y creo que por ser humanos siempre va a existir ese elemento, ¿no? de división y de fracturación que los enemigos de una causa aprovechan para atizar las diferencias, para combatir y para, por supuesto, al generar la división, generar que no pueda haber un avance sólido, ¿no? Ahí ha habido algunos intentos importantes, creo que quizás no ha habido toda la madurez política para comprender los momentos y para aprovecharlos. Sin embargo, creo que hoy se encuentra en una posición distinta a la comunidad LGBT. Ha habido también todo un proceso de aprendizaje, un proceso de comprensión de los temas legales, de los temas sociales, de lo que son los derechos humanos. Pero bueno, al mismo tiempo hemos estado atropellados por toda una dinámica económica, social, que por supuesto no ha permitido que las fuerzas, digamos, logren consolidarse como deberían. Sin embargo, yo creo que este es un momento muy distinto de la comunidad, donde a pesar de algunas diferencias del tema partidista, del cual yo no quiero, digamos, engancharme con ninguno, sino simplemente yo creo que los derechos humanos de la comunidad LGBT deben ser defendidos ante cualquier situación, ante cualquier gobierno y ante cualquier posición de poder político, pues, porque efectivamente no ha habido voluntad política y debemos mostrar nosotros la unidad, la madurez suficiente y la consolidación suficiente para exigir lo que debamos exigir y mostrar lo que tenemos, la capacidad que tenemos como fuerza, que la tenemos, aunque a veces la gente crea que no es así. Hay más de lo que la gente se imagina, mucho más. No, sin duda alguna, y si lo pongo en términos electorales, son una fuerza, sin duda alguna. Heichel, ahora en esta segunda parte quisiera que lo asumamos un poco ya desde el contrastar posiciones, y voy a ser vocero de algunas grandes preguntas o algunas grandes acusaciones que siempre hace la heterosexualidad sobre el movimiento LGBTQ, un poco para obtener esa respuesta, cuál es esa contraargumentación que ustedes tienen. Por ejemplo, no es una contradicción de su movimiento, de su cosmovisión, solicitar ser reconocido por la heterosexualidad, solicitar que todo el andamiaje jurídico, cultural de la heterosexualidad los reconozca a ustedes. Ustedes ya existen, ustedes no necesitan ningún reconocimiento por parte de la heterosexualidad, sin embargo, fijan como una bandera de lucha su reconocimiento. ¿No es eso una contradicción? Fíjate, no es una contradicción, uno, porque si no sirviera de nada, entonces ¿para qué los heterosexuales se casan si no tiene consecuencias jurídicas? Primero. Segundo, si no tiene unas afectaciones directas, por ejemplo, sobre los hijos, entonces, ¿para qué hay el reconocimiento con los padres? ¿Para qué yo debo reconocer a mi hijo en una partida de nacimiento si eso no tiene ningún efecto? Claro, pero el matrimonio es una institución heterosexual, ¿o no? Ya va. Porque la heterosexualidad es la imposición en el Estado venezolano y en muchos estados.
pero hablemos del Estado venezolano, si no es nada que beneficie de una manera superior o distinta a una pareja heterosexual las consecuencias jurídicas del matrimonio, con la familia, con los hijos, con los bienes, con la sucesión, si eso es así, ¿por qué no lo eliminamos para todos, pues? Eliminémoslo para todos. Si no es un privilegio y no lo deben tener uno y otros no, porque todos somos iguales y estamos reconocidos, eliminémoslo para todos y vemos qué pasa en la sociedad. Es sencillo, ¿verdad? Porque es como, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de lo que siempre, de la discriminación y una tendencia que siempre hay social que es muy violenta, pero la gente no se da cuenta. No vale, pero es que yo tengo amigos maricos, ¿vale? Yo tengo amigas lesbianas, son chéveres, son buena gente y todo. Yo los veo para mi casa, ellos van para mi casa y comen con nosotros y todo. Son hasta buena gente. Sí, eso es lo más normal que tú puedes escuchar a un heterosexual decir de una gente homosexual. Yo pudiera decir, bueno, yo también tengo amigos heterosexuales y bueno, yo los dejo ir para mi casa también. Son hasta buena gente. Los dejo comer en el local donde yo trabajo. Los dejo ir para allá, a pesar de que es un local para la comunidad LGBT. Yo los dejo ir y todo. Eso suena como raro, ¿verdad? Sí. Sonaría mal, ¿verdad? Ah, porque lo dices a un heterosexual. Pero cuando se lo dices a un gay está bien. Es correcto. O no es violento. Pero además te voy a decir algo. No existe una familia en este país que no tenga un homosexual o una lesbiana dentro de su familia. No existe. Y si cree que no existe es porque no lo conoce. Es porque es de closet. Eso es lo único que te voy a decir. Otra pregunta que normalmente está dentro de la heterosexualidad y que uno ha escuchado mucho, últimamente lo escuché de un gran amigo, dice, es que nos quieren imponer. ¿Por qué la comunidad LGBTQ le quiere imponer a la heterosexualidad sus valores, sus principios, su cosmovisión, su paradigma? ¿Por qué? No queremos imponer nada, fíjate. Nosotros si quisiéramos imponer algo, deberíamos imponer que nadie pudiera casarse, que nadie pudiera reconocer los hijos. Porque eso es lo que nosotros hemos recibido. Discriminación, desventaja, falta de derechos. Eso es lo que nosotros hemos recibido. Si nosotros quisiéramos imponer algo, deberíamos imponer eso en la sociedad. Ahora, nosotros no queremos imponer nada. La señora que está casada con el señor heterosexual y el señor heterosexual que está casado con la señora heterosexual no tiene nada de qué preocuparse de que las personas del mismo sexo se puedan casar. Si tiene preocupación, tiene que revisarse. Y tiene que revisarse porque entonces es porque a lo mejor tiene la tentación de casarse con otro hombre o la mujer con otra mujer. No lo sé. Porque es que eso no les afecta en nada. Eso no disminuye sus derechos. Más si están disminuidos los nuestros. Esa es la diferencia. Que se quieren imponer derechos alegando que solamente y los tienen exclusivamente las comunidades heterosexuales. Los gays, homosexuales, lesbianas, intersexuales, trans, no tenemos derecho a tener la misma legalidad, el mismo estatus legal, las mismas consecuencias jurídicas y el mismo reconocimiento a través del Estado. Nosotros no le estamos quitando nada a nadie con eso. No le vamos a quitar nada a nadie. Simplemente vamos a conformar nuestras propias familias. Así es sencillo. Ahora, el conservadurismo, Heichel, normalmente dice, bueno, que son ustedes los que, como fenómeno social, influyen a los jóvenes, a los niños, por lo tanto, el hecho de tener lesbianas, gays, intersexuales, etcétera, es una consecuencia social. ¿Por qué? Bueno, porque o se nace hombre o se nace mujer, y no se nace gay, no se nace... Se nace intersexual, por ejemplo. Ajá. Entonces, eso lo plantea quizás el extremo de la heterosexualidad. Particularmente creo que el tema... extremo de la derecha. Ajá. Bueno, un debate. Pero considero que el tema es mucho más complejo. Creo que no es un tema de se nace o se hace. Yo no creo en las explicaciones unicausales. Pero para esa gente que reduce el debate a se nace o se hace, ¿qué le dice Heichel? Mira, primero, biológicamente es debatible el tema de la carga genética
Es debatible, por ejemplo, con el caso de los intersexuales, que nacen intersexuales y que van definiendo su sexualidad a medida que van creciendo. Yo te voy a mandar algunos materiales sobre el tema de la intersexualidad, que además sería muy retrógrada reducir la vida humana solamente al hecho científico biológico, ¿no? Estamos hablando de que el ser humano es espiritualidad, es sociedad, es relaciones, es humanidad, es sentimientos, es emociones, o sea, somos una cantidad de cosas que no se pueden reducir simplemente a lo que nada, o sea, a una vagina o a un pene. ¿eh? O sea, Los retrogrados son bastante, oíste. entonces no se puede reducir a una vagina o a un pene el tema de la sexualidad de las personas, ¿no? E incluso hay personas asexuales. O sea, y no quiere decir que no tienen una orientación sexual definida. O sea, porque hay que entender que una cosa es el sexo biológico, otra cosa es la orientación sexual, otra cosa es la identidad y la expresión de género. Yo puedo tener expresión de género masculina y ser heterosexual. Yo he visto muchas señoras muy fuertes, con lo que llaman típicamente machitos, y son señoras heterosexuales que tienen 5 muchachos en la casa y tienen su marido. Entonces, no confundamos las cosas. Los seres humanos no somos simplemente biología, ni somos un pene o una vagina. Somos mucho más profundos que eso. Somos mucho más complejos que eso. Hay personas que se pueden enamorar de alguien con su personalidad, con su amabilidad, con su educación, con sus formas, con su trato, con sus acciones, y nunca han tenido sexo con esa persona. Y a lo mejor puede ser un hombre o puede ser una mujer. Y le puede pasar a cualquiera, porque lo he visto. Heichel, ¿cuánto de modismo y cuánto de sustancia? Cuando te digo esto es que casi que empezó con la comunidad L, después G, después B, después T, después Q, después I, después Plus. O sea, ¿cuánto? Te lo pregunto ahí porque sí, personalmente he visto que hay una cuota de modismo. Creo que hay una cuota de modismo en un sector que, a diferencia de ustedes, que saben por lo que luchan, que tienen una argumentación sobre su planteamiento, siento que hay otra población que simplemente se deja llevar por esa ola. Entonces, ¿cuánto de uno y cuánto de otro? Fíjate, yo creo, como tú, que puede haber ciertas tendencias en algunos extractos de las mentes débiles, porque bueno, hay jóvenes que no son para nada mentes débiles, son sumamente maduros, como hay adultos que son una veleta, ¿no? Yo creo que puede existir una cuota, pero querer negar a la comunidad LGBT que existe desde que existe el planeta Tierra, que históricamente existe en cualquier parte de la prehistoria y la historia que lo busques, por donde tú quieras, en cualquiera de los imperios, en cualquiera de los procesos históricos de cualquiera de los 5 continentes vas a encontrar personas homosexuales, historias sobre la homosexualidad, sobre la lesbianidad, sobre las relaciones entre hombres, hombres, mujeres, mujeres, en algunas épocas más aceptados, en otras menos aceptados, en otras socialmente incluso con un nivel, en un estatus que generaba incluso el tema de la homosexualidad, pero más allá de todo eso, negar que existimos, que hemos existido desde que el mundo es mundo, es mucha ignorancia junta. 1. 2. Negar, por ejemplo, que en la Segunda Guerra Mundial, cuando se hizo el exterminio de los nazis, a los judíos también se mató 500.000 de homosexuales, y que han tratado de eliminarnos, aniquilarnos, invisibilizarnos, incluso físicamente, cuando no es socialmente, físicamente, a lo largo de toda la historia, y aún existimos. Algo debe estar pasando, no creo que sea una moda que ha durado toda la humanidad, no lo creo. Ahora, puede haber gente frágil de mente, puede haber gente con conductas, digamos, que están tratando de imitar por alguna causa familiar, social, traumática, etcétera, que yo no descarto que eso exista. Pero que eso exista no quiere decir que nosotros no existimos. Como comunidad, como gente que ama, como gente que respeta, como gente que ha contribuido en este país, ha trabajado en todos los espacios donde le ha correspondido con altísima moral, con dignidad, con respeto.
Entonces, no tiene nada que ver con la inmoralidad, nuestra orientación sexual. Hay gente que pretende asociar nuestra orientación sexual distinta, diversa, diferente a la heterosexual, a gente inmoral, a gente corrompida, a gente que va a corromper a otros, y resulta que la estadística dice que el 99,9%, por ejemplo, de los niños abusados en este país son por su familia heterosexual, no son por las lesbianas ni los gays. Eso es muy importante decirlo, y tengo números, y tengo datos, y tengo pruebas de lo que estoy diciendo. Ahora, Heichel, efectivamente, bueno, en este tránsito ahí estoy seguro que hay historias dolorosas porque, bueno, es el choque entre lo que se quiere y lo que se tiene. Cuando te digo historias dolorosas, pongo un ejemplo en una pareja, Heichel con su compañera, o Luis con su compañero X, que pasen toda su vida trabajando, construyendo un mínimo patrimonio, y que al final ninguno de los dos, a la hora de que se muera alguno, o la otra parte no pueda disfrutar de ese trabajo, de ese muy doloroso eso. Al igual, recientemente en una famosa serie norteamericana, La Ley y el Orden, colocaban también a una persona trans que en realidad era hombre, pero bueno, cometió un delito, y él pedía que lo llevaran a una cárcel de mujeres, lo llevaron a una cárcel de hombres, porque la ley dice que era hombre, que biológicamente nació hombre. Efectivamente, no duró ni siquiera un día en la cárcel, fue violado y asesinado. O bueno, otra cantidad de ejemplos como muestras de que lamentablemente, hasta que la ley no se ponga en sintonía con lo que se quiere y no con lo que se tiene, vamos a seguir teniendo historias de este tipo. Ahora, los desafíos, Heichel, ¿qué hay, qué retos tienen por delante en el corto y mediano plazo? Bueno, dentro de los alcances que se logró como comunidad LGBT, que era una de las cosas que me referías hace un momento en el segmento anterior, tenemos la creación de la Defensoría de los Derechos LGBT, y ahí está una compañera combativa, Yauri Pejía, una gran abogada, una compañera que tiene año y algo en ese espacio, pero que efectivamente es lo que te digo, una cosa es aparentar cumplir la ley y aparentar por una campaña política acceder a los derechos de la comunidad, y otra cosa es que verdaderamente ocurra, ¿no? Son dos cosas distintas. Apenas nosotros tuvimos un par de reuniones el año pasado con la Fiscalía para lograr la Fiscalía de Derechos LGBT, pero finalmente se llegó a tener un fiscal para esta causa. Sin embargo, no se conectan el resto de los casos, por ejemplo, de las comunidades LGBT donde somos violentados. Yo tengo, de hecho, hice una denuncia personalmente por violencia en la urbanización donde vivo, y efectivamente logré que colocaran una medida de alejamiento de seguridad por amenazas de muerte, y fue por mi orientación sexual. Y efectivamente, como nosotros, aún así, aunque exista esa figura, no funciona, no acciona, no tiene casos, no lleva los casos. Nunca pasan de la denuncia policial a esa, porque es que ni siquiera se dice que existe. Entonces yo creo que los retos más fundamentales para nosotros son que las conquistas no sean una pantomima, sino efectivamente funcionen, ¿eh? O sea, que se le dé mayor posibilidad y alcance a la Defensoría del Pueblo y mayor posibilidad de movimiento a la defensora para que accione en los casos donde debe accionar. Que la Fiscalía realmente no sea solo una Fiscalía para la comunidad LGBT, sino que verdaderamente accione como Fiscalía en los casos donde debe accionar, sea quien sea el agresor. Y lo digo con mucha fuerza porque en muchos casos son elementos que están vinculados a espacios poderosos económicos o espacios poderosos políticos, y por supuesto no son atacados o no se le da continuidad a los juicios. Y por último, más allá de eso, nosotros uno de los retos fundamentales que tenemos no solamente en Caribe Diverso y el programa Sin Plumas en la Lengua es generar a partir de enero toda una estrategia comunicacional para profundizar y
generar, digamos, mayor fuerza en el tema de las políticas públicas. No existen políticas públicas para la comunidad LGBT. No existen, no hay voluntad política para hacerlas, pero bueno, nosotros creo que tenemos la obligación, el deber de avanzar en este tema de las políticas públicas. Digamos que cada parte de la organización tiene su opción de la tarea, llámese acciones de calle, llámese movilización y en otros casos el tema comunicacional, que es la que nos corresponde a nosotros desde Caribe Diverso. Bueno, amigos de Hablemos Claro, ya con estas palabras contundentes de la amiga Heichel cerramos este programa. Yo creo que con la reflexión final o con el llamamiento a la izquierda a que se abra el debate, a que escuchemos argumentos, a que se pongan sobre la mesa las ideas y que efectivamente asumamos sin complejo el qué hacer, el qué vamos a hacer con este tema, porque es una realidad. La comunidad existe, está ahí, es numerosa y hay que debatir el tema. El objetivo de este espacio es precisamente ese, justamente ese, llamar a que se abra el debate, que este sea simplemente un aporte, un grano más a la necesidad de ese debate y que sin complejo, que unos y otros pongan los argumentos sobre la mesa. Bueno, saludos, nos vemos en el próximo programa.